¿Qué tal, queridos hermanos? Sean todos bienvenidos a estas reflexiones de la palabra de Dios. Estamos ya en esta Semana Santa. El día de hoy meditaremos el Evangelio del día martes. Ya en estas preparaciones para seguir viviendo la Semana Mayor, la Semana Santa, vamos a escuchar hoy igual el Evangelio según San Juan capítulo 13, versículos 21-33 y versículos 36-38. Escuchemos pues el Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros, porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: ¿de quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote, y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que, como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes, me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se lo digo a ustedes ahora: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó: con que darás tu vida por mí. Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en esta meditación del día martes de la Semana Santa, en este texto de San Juan, es un texto muy bonito. Habría que hacer todo un análisis del texto para lograr identificar lo que nos quiere regalar en esta Semana Santa. Pero a mí me gustaría solamente compartir con ustedes 2 aspectos o 2 personajes. El día de ayer en la reflexión veíamos algo acerca de Judas. Y hoy vamos a tomar otra vez a Judas. Toda esta semana estaremos hablando de Judas Iscariote, pero también hablaremos en esta reflexión de Simón Pedro. Vamos entonces a ir meditando juntos. Primero, dice la palabra que Jesús está en la mesa con sus discípulos. La Biblia de Jerusalén de título nos pone la última cena de Jesús con sus discípulos. Jesús está en la última cena con sus discípulos. Está en la Pascua del Cordero, la Pascua judía. Y en esa Pascua judía, Jesús empieza a decir el anuncio de la traición de Judas. Ese es lo central del texto que acabamos de escuchar. Jesús anuncia que alguien lo va a traicionar. Pero lo interesante aquí es que le pregunta a uno de sus discípulos: ¿quién de nosotros te va a traicionar? Y es interesante porque cuando Jesús contesta, dice: aquel a quien yo le daré este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas. Y en ese momento entró el bocado y entró Satanás. Queridos hermanos, para la tradición judía, para el pueblo judío, estando a la mesa solamente se puede estar la familia. Y precisamente en esta fiesta de los corderos, la fiesta de Pascua, solamente se permitía que la familia estuviera ahí. Entonces, para Jesús los discípulos son su familia. Y es interesante porque Judas tenía un puesto importante, era el que manejaba el dinero, era el que manejaba la bolsa. Pues a ese que manejaba la bolsa, que manejaba el dinero, que Jesús le tenía confianza, le da el pan.
Mojó el pan y se lo dio. Ese es un signo de mojar el pan y dárselo a alguien, es un signo para los judíos de amor. Es decir, Jesús realmente amaba a Judas. Jesús realmente tenía un cariño especial hacia Judas, tanto que le había dado que fuera el encargado del bolso, tanto que Judas estaba cerca de él y es al primero que le comparte el pan. Jesús conocía el corazón de Judas. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar y buscaba la manera de decirle: Judas, yo te amo. Pero cuando entra ese bocado y entra Satanás, Jesús le dice: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. ¿Por qué? Porque ve en Judas que aunque Jesús le muestra todo el amor que le tiene, ve a un hombre que ya en su mente está pensando vender a su maestro, vender a aquel que lo había llamado en una ocasión. Nosotros podemos estar así en esta Semana Santa como Judas. Jesús nos llamó, Jesús nos preparó, Jesús está con nosotros, Jesús nos comparte de su pan. A muchos de nosotros Jesús nos ha compartido del pan eucarístico, nos da su mismo cuerpo. ¿Y qué hacemos? A veces nosotros traicionamos a Jesús, traicionamos al Maestro, y en vez de hacer lo que Jesús nos pide, nosotros llegamos a vender a Jesús. Y ustedes me van a decir: no, hermano, eso no pasa. Cuidado, porque cuando el hombre está en pecado, es lo mismo como lo que hace Judas. Cuando el hombre está en pecado, aunque Jesús, Dios, te muestre todo el amor, tú es como si lo vendieras. Dice Jesús, Judas se va, se aleja de sus hermanos, se aleja del amor. Y encontramos a un hombre que prefiere traicionarlo. Hoy resalta en la última cena esa traición de Judas, que habría que reflexionarlo muy bien. Y tenemos otro personaje también. Jesús dice: yo me tengo que ir a un lugar donde ustedes no pueden ir ahora. A donde yo voy ustedes no pueden ir. Y sale un personaje que se llama Simón Pedro, que le dice: ¿a dónde vas, Señor? Jesús le respondió: a donde yo voy no puedes seguirme ahora, me seguirás más tarde. Fíjense cómo lo dice Jesús. Jesús le dice: ahorita no me puedes seguir, pero me vas a seguir más tarde. ¿Y qué responde este hombre de Pedro? Le dice: Señor, ¿por qué no podemos ir ahora? Yo daré mi vida por ti. Pedro, un hombre entusiasmado, un hombre que le responde a Dios, que le responde a Jesús, le dice: yo te seguiré a donde quiera que tú vayas. ¿Y Jesús cómo le responde, hermano? Jesús le dice: yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Y efectivamente nosotros conocemos que ese hombre valiente, ese hombre entusiasta, ese hombre que decía: voy a dar la vida por ti, cuando apresan a Jesús, cuando lo llevan a juzgar y encuentra a unas sirvientas y le dice: tú también eres Galileo. ¿Qué hace Pedro? Pedro lo niega. Y es ahí cuando el gallo canta. También nos puede pasar así a nosotros. Podemos entrar en el servicio entusiasmados, contentos, echándole ganas, pero en el primer problema, en la primera dificultad, en la primera persecución, salimos huyendo o incluso negamos a Jesús. La pregunta que hoy te voy a hacer en este día martes de la Semana Santa: ¿cómo actuamos nosotros? ¿Actuamos por un lado como Judas, que el maestro le comparte el pan y le dice que lo ama inmensamente y aún así lo traiciona? ¿O como Pedro, que le decimos: Señor, yo te seguiré a donde quiera que tú vayas, pero a la hora de la prueba, niega a su maestro, canta el gallo? Y vamos a ver después la conversión y el arrepentimiento de Pedro, pero ¿cómo nos identificamos el día de hoy nosotros? Esa sería una buena pregunta para reflexionar. Pues bien, queridos hermanos, que ese pequeño análisis de texto, que es un texto muy bello, nos ayude a nosotros a poder hacernos esas preguntas. ¿Cómo estoy viviendo mi Semana Santa? ¿Realmente estoy convencido de que Dios nos ha llamado? ¿O tal vez es una Semana Santa como cualquiera? Pues vamos a pedirle a nuestra Madre Santísima, la Virgen, que nos acompañe y nos guíe. Decimos: dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto, como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga a todos, hermanos, y que tengamos un excelente día. Hasta pronto. Renuévame, Señor, con tu Espíritu.
misericordia.